Bueno, pues ya estamos. Una semana más en el Bigote de Abadía. Aunque realmente esta no será una semana más, porque hoy tenemos a una auténtica leyenda. Campeón del mundo con Argentina y bigoleador en la final. Pichichi en la liga, campeón con el Valencia. Vamos, lo de hoy simplemente es un sueño cumplido. Así que nada, lo que os decimos siempre, sentaos, estad atentos y abrid bien los oídos porque lo que viene por delante merece la pena. Y este partido va a empezar y lo vamos a ganar. Saca la lata de la nevera. Cuando mi equipo marca un gol, como ruge la afición. Con el fútbol las penas vuelan, yeah, yeah. Mario Alberto Kempes, bienvenido al Bigote de Abadía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Pues muy bien, y lo que impone decir, Mario Alberto Kempes, bienvenido al Bigote de Abadía, la verdad. Tener una leyenda aquí como tú con nosotros en este humilde podcast, pues la verdad que es un auténtico sueño, un auténtico orgullo, así que eternamente agradecido que podamos compartir estos minutitos contigo. No, yo también contento de compartir con ustedes unos momentos de lo más lindo que hay, habla de fútbol. Eso es, vamos a intentar hacer memoria, sabemos que tenemos el tiempo más o menos limitado, tenemos una media horita, así que nada, vamos a aprovechar a hablar de tu carrera, a hacer memoria y si quieres empiezo yo y empezamos yo creo que con lo más importante de tu carrera, ahora nos corrige si no es así, pero es con ese mundial del 78, ese mundial de Argentina, ¿vale? Nos gustaría conocer en esta parte, Mario Alberto, un poco lo que fue la previa del partido, es decir, al final la final no todo el mundial, pero la final se juega en Argentina, tenéis todo el público allí, un poco esa previa antes del partido, ese pitido final cuando realmente acaba el partido y ya sois campeones del mundo y sobre todo si hay alguna frase de Menotti que se te haya quedado en la memoria de esa final. Bueno, la verdad que era una situación complicada para Argentina a nivel político, Ujú. pero que nosotros habíamos ido a jugar al fútbol. Argentina siempre había estado lo más cerca posible de poder levantar el trofeo, pero no lo había conseguido. Y bueno, no era fácil. Bueno, ganar un mundial no es fácil, pero menos es jugar con tu público. ¿Por qué? Porque a veces te puede llegar a engañar el hecho de que te empujen para ganar los partidos, te equivocás, dejas espacio y lo podés perder. Por eso yo creo que lo más importante que nos metía Menotti en la cabeza, que si bien es cierto, estábamos muy apoyados por todos los argentinos y no sé si eran 80.000 dentro del estadio, sabíamos que teníamos que hacer las cosas con mucha tranquilidad. Es decir, vestirme despacio que tengo prisa, como se dice. Ujú. Y creo que lo hicimos de la mejor manera. No era fácil jugar una final contra Holanda. Ellos venían de Alemania de jugar una final y la habían perdido. Es decir, que la experiencia la tenían, pero no lo tenían a Johan Cruyff. Ujú. Y nosotros éramos, a excepción mía, que yo estaba en el Valencia, después todos los otros muchachos, los otros compañeros, estaban jugando en la Argentina. Es decir, que la experiencia que teníamos a nivel de finales, todo era -10, porque la verdad es que no teníamos experiencia. La experiencia la fuimos tomando a medida que fueron pasando los partidos. Y claro, Holanda tenía la naranja mecánica, los encontraba por todos lados. Pero bueno, creo que fueron los primeros 15 minutos que la pasamos bastante mal, bastante apretados, nos metieron en el arco y no podíamos salir. Hasta que los nervios los dejamos un ratito afuera, empezamos a tocar la pelota, empezar a igualar la tenencia de la pelota y Ujú. poco a poco fuimos ganando metros, fuimos ganando espacios. Llega el primer gol nuestro después de haberla pasado bastante mal y las cosas ya más o menos, no es que tuviera el partido ganado, estaba encaminado. Pero Ujú. cosas de fútbol, nunca sabes cuándo, si el 1-0 es perfecto o el 2-0 es perfecto. Yo creo que el 2-0 es lo peor que hay. Bueno, dicho esto, no, tampoco lo vamos a hacer tan largo. Nos empata el partido casi finalizando el partido, pegan ellos un tiro en el palo y nos vamos a la prórroga. En ese interín de los 90 minutos, yo no sé ni dónde me metí, si fui a tomar agua, si me quedé dentro de la cancha, si Menotti dijo algo, porque realmente estábamos tan metidos dentro del partido que yo creo que por más que nos hubiesen dicho algo, no nos hubiese entrado. ¿Por qué? Ujú. Porque sabíamos que nos quedaba media hora
para poder lograr lo que no había conseguido nunca Argentina. Pasaron unos minutos, viene el segundo gol y bueno, y ahí más o menos ya, no es que empecé a pensar que ya estaba todo el pescado vendido, como se dice, pero que teníamos solamente 15 minutos que aguantar los holandeses. Y ellos ya no eran esa Holanda de matarte, sino que también estaban más cansados que nosotros, porque ellos tenían que correr más que nosotros y nosotros tocábamos la pelota. Terminé el partido y todo perfecto. Pero lo más, las conclusiones que uno puede llegar a sacar con respecto a la pregunta de Menotti es, ¿cuánto tardó en explicarlos la charla previa al partido? Ni un cigarrillo, porque No. era normal. Y empezaba la charla, se aprendía uno o se aprendía dos y charlaba. En la final ya estaba todo dicho. Es decir, habíamos hablado los 3 o 4 días que hubo diferencia con Perú y ya estaba todo dicho. Ya todo lo que nos tenía que decir estaba dicho. Solamente el equipo, planificar los córneres, planificar los tiros libres y después ya estaba. ¿Qué es lo que faltaba? La fortuna. Bueno, y lo conseguimos con un poquito de fortuna. Lo que mucha gente no sabe es que la máxima figura de aquel mundial estuvo a punto de perderse la cita por una inoportuna lesión en un partido de liga contra el Sporting de Gijón. ¿Cómo fue aquello? Bueno, mira, fue un partido de eso, faltaba como, no sé si faltaban 3 o 4 partidos contra el Gijón, jugamos, y yo, en vez de trabar fuerte, trabé normal, y me llevaban la pierna. Me llevó la pierna derecha y sentí como una molestia, pero que, bueno, gracias a Dios, al final y al cabo, hasta el día de hoy no pasó más nada. No me operé, no hizo nada. Pero estuve a punto. El doctor del Valencia ya estaba afilando el cuchillito como para operar, pero gracias a Dios y a una persona que conocí, me salvé de eso. Hay una anécdota de aquel mundial que me ha hecho mucha gracia porque demuestra, pues eso, lo poco que duraban las conversaciones de Menotti o la concentración, mejor dicho, que tuvisteis entre Perú y el partido de Holanda. Y es que creo que te tocó ir a pedir permiso al míster para iros a pescar. No sé si nos puedes contar cómo fue aquello. No, mira, habíamos jugado contra Polonia, habíamos ganado. Habíamos jugado contra Brasil y empatamos. Y entre Brasil y Perú, o fue contra Perú. Terminamos, estamos clasificados y bueno, estamos en la concentración de Rosario Central en Rosario. Y no sé si ustedes sabrán que por Rosario pasa el Paraná. Es un río muy grande. Y Valey, que es pescador viejo, me dice, Mario, ¿vamos a pescar mañana? ¿Pescar? En pleno julio en Argentina. No, en junio en Argentina. Un frío. Pero bueno, va con él, te acompaño. Y dice, no, pero tenés que pedir permiso a Menotti. Yo tengo que pedir permiso. Vamos. Le pido permiso y me dice, ¿y a qué le van a ir? Le digo, el pescador es Valey. Nosotros iremos a tomar mate, como una facturita y nada más. Y dice, bueno, pero miren que a las 10:30, 11 era la charla previa a los partidos. ¿Cómo se dice? La rueda de prensa. La rueda de prensa en la cancha. Y ahí fue, y nos dio permiso, fuimos a las 5 de la mañana. Ese día al mediodía conmigo pescado, por eso te digo todo. Bueno, entonces mereció la pena. Y lo que sí, Mario Alberto, me ha llamado la atención, que he estado buscando una fotografía tuya, porque como ídolo o la máxima figura de aquel mundial, pues la clásica fotografía con la Copa del Mundo después de aquel partido y no la he encontrado. Creo que pasaste unos años, ¿no? Antes de... Y no la va a encontrar, a no ser que pasados los 2 años tuve la oportunidad de ir a Suiza y bueno, me habían invitado para estar en un evento ahí. Y se nos ocurre con mi mujer decir, ¿y si pedimos permiso a la FIFA para que nos deje entrar a ver el museo? A entrar a ver el museo, no a tener la copa, sino a ver el museo. Y por esas cosas que tiene el destino, el día que tenemos que viajar se suspende el vuelo y tengo que viajar al día siguiente. Y bueno, hicimos el intento de si era posible y nos dijeron que sí. Así que fuimos
estuvimos en el museo, me dieron la Copa del Mundo. Hay una ley, creo que es solamente los presidentes y los campeones del mundo pueden tener en sus manos esa copa. Bueno, yo tuve la gran suerte de estar con el presidente del museo, mi mujer, un periodista y yo, los 4, y a mí me dieron por campeón del mundo y sin guante, porque el director del museo tenía que tener el guante, y me dio la copa. Y ahí sí que la disfruté. Primero la disfruté ganándola, después la disfruté teniéndola, después de tantos años que habían pasado, pero que ese sentimiento, esa ilusión, ese momento, no te lo quita nadie. Sí, yo ahora, Mario, quería hablar sobre tu llegada al Valencia desde Rosario Central, que además eres el único jugador que ha conseguido ser Pichichi en la temporada de su debut y en las siguientes 2 temporadas consecutivas. Además, con partidos en los que has llegado a hacer póker de estos de 4 goles y demás. Pero yo me quería centrar sobre todo en los títulos que consigues con el Valencia. Y el primero sería la Copa del Rey, que jugáis en el Vicente de Calderón el 30 de junio. Contra el Real Madrid, ni más ni menos. Además, metes tú los 2 goles. ¿Qué recuerdos tienes de este partido? Bueno, la verdad que la primera vez que llegamos con el Valencia a una final que siempre el Valencia se ha caracterizado por ser un equipo copero. La Liga la había ganado, pero en esos momentos, no sé por qué, el rum que había en Valencia era que el Valencia era un equipo copero. Y bueno, aprovechamos la oportunidad y mira lo que son las casualidades, porque la semana antes el Madrid sale campeón y la sede designada para jugar la Copa era el Estadio Atlético de Madrid. Y había aquí a Madrid. Pero bueno, entre la ilusión que tenía la gente después de tantos años y nosotros, que era la primera oportunidad que teníamos de ganar algo con el Valencia, fuimos también muy ilusionados, sabiendo lo que teníamos enfrente. Un campeón de campeones de los campeones. Había ganado todo el Madrid. Le sobraban copas, a nosotros nos faltaban. Y bueno, fue uno de esos partidos que aprovechamos el festejo del Madrid esa semana. Muchos jugadores lesionados, muchos que estaban dentro de la cancha también no estaban bien físicamente, y nosotros teníamos hambre de, como se dice, hambre de gloria, hambre de ganar algo. Y bueno, se nos dio la oportunidad, la aprovechamos. Creo que hicimos un gran partido ante un Real Madrid espectacular. Ellos erraron un penal, que podía haber sido un empate. Pero bueno, son esas cosas que al campeón siempre lo tiene que acompañar un poquito la suerte. Pero la suerte la tenés que ayudar también. Bueno, y nosotros lo conseguimos. Hablas de que tenías jugadores lesionados, pero este Madrid de Moloni pues tenía a Santillana, a Del Bosque, Zilek, García Ramón, era un equipazo, aún así. Y que Wolf. Eso es, que fue el que marcó el gol que le anularon. Sí, correcto. No, que erró el penal. Bueno, y como vamos un poco justos de tiempo, quería preguntarte también por la Recopa, que es al año siguiente, en el año 1980, y que además, curiosamente, elimináis al Barcelona en cuartos de final, y justamente la vuelta, que es en la que tú marcas gol, es el 19 de marzo de 1980, que es justamente hoy se cumplirían pues 45 años de este partido, ni más ni menos. ¿Qué recuerdos tienes de este partido? Porque además coincidía con las fallas y todo, ¿no? Fue un fiestón doble. Sí, la verdad que la fiesta fue linda, pero para mí no fue tan bonito. ¿Por qué? Porque Alfredo me dice, Mario, no me acuerdo quién jugó de 9 y si había lesionado o estaba expulsado. Me dice, Mario tenía que jugar de 9. Y yo desde la época de instituto, de central, que yo no jugaba de 9. Ya habían pasado muchos años. Me dice, no, vos te tenés que sacrificar porque si vos te quedás ahí, seguramente del Arsenal se van a quedar 3 y vamos a tener la posibilidad de estar con más libertad tus compañeros. Bueno, tal es así que estaba tan frío que cuando me tocó la tanda de penales, el arquero me lo atajó. Digamos que a nivel personal no fue bueno ese partido, pero a nivel de equipo fue lindo porque era el segundo trofeo que ganábamos en prácticamente un año.
Ujú. Y luego conseguís llegar a la final contra el Arsenal y después de meter 9 goles, empatáis a 0 este partido y encima en el penalti vas y le fallas. Justamente pasa que el mejor jugador es el que erra el penalti. No porque fuera el mejor o el peor. Lo que pasa que era. No, la movilidad mía había sido, pero para crear espacio, no para jugar al fútbol, como se dice. Era sacrificio y no divertirme con la pelota. Y bueno, no se pudo aprovechar, 0-0, fuimos a los penales, lo erré, aparte fue el primero y lo erré, y fue como un mazazo de agua fría. Y creo que de ahí en más no jugué nunca más de 9. Jamás me puse como centro delantero. Ujú. Y ya por último, el último título que quería poner sobre la mesa es la Supercopa de Europa contra el Nottingham Forest, que era el mejor equipo, el mejor equipo del mundo, porque había ganado la Copa de Europa, la redundancia, y además con el mítico Brian Clough de entrenador. ¿Qué recuerdas tienes de este partido, Mario? Bueno, la verdad, te lo digo, no me acuerdo mucho. No me acuerdo mucho de esos partidos. Hasta el Arsenal sí me acuerdo, de Nottingham Forest ya no me acuerdo tanto, pero sé que festejamos, que trajimos la copa a casa y bueno, fueron las 3 copas que tuvimos la oportunidad de jugar finales y las pudimos ganar. Porque se dice, las finales no importa cómo juegue, lo importante es ganarlas. Coincidiste en la liga, Mario, con defensas de los de antes, con defensas duros, de los que pegaban y después preguntaban. Se me ocurre, por ejemplo, Miguel y del Barcelona, Benito, el del Real Madrid, Arteche. A mí me gustaría que nos contases cómo eran estos duelos y cuál fue el defensa que más difícil te lo puso. Y Camacho, y Pirri, y los vascos, no te olvides de los vascos, que también eran bravos, tanto en la Real Sociedad como del Athletic de Bilbao. Es decir, lo que pasa que no es que fuera un fútbol fuerte, sino que ellos estaban más acostumbrados a que el árbitro no cobrara tanto a favor de los otros. Y claro, ellos tenían la potestad de hacer dentro de la cancha lo que quisieran. Y los delanteros, aparte que hay muy pocos delanteros que sabían pegar. Hasta el día de hoy hay muy poquitos delanteros que saben pegar. Y en aquel entonces era el árbitro, los 2 asistentes, no había una sola cámara o 2. Es decir, no era tan como ahora, que ahora, yo qué sé, te rascas la oreja y ya te ven por 4 o 5 televisores. Es decir, cámaras, cualquier cosita que diga, tenés una cámara abajo de lo que sea. Antes no, antes se aprovechaban mucho de ese poderío que tenían los clubes como para mandar dentro de la cancha, pero no jugando bien a veces, sino pegando patadas. Marcarte a un jugador como tú era complicado, pero si tuvieses que quedarte con un defensa con el que más difícil te lo puso, uno solo, ¿cuál nos dirías? Mira, ustedes a lo mejor me vayan a corregir o no lo sé. Creo que el lateral derecho que tenía el Atlético de Madrid, creo que se llamaba Marcelino, chico joven, un jugador joven, no me pegó las veces que me marcó ni una patada y no me dejó mover en ningún momento. Qué bien me marcaba ese jugador. No era cargoso como los demás, tipo Camacho que te respiraba acá en la oreja y... No. Un jugador de esos que son defensas, que son no de pegar patadas y que no te dejan mover y no te dejan tocar la pelota. Yo cada vez que jugaba contra el Atlético de Madrid y jugaba él, sabía que me aburría ese día, porque no me dejaba ir para ningún lado. Me marcaba por la derecha, por aquí, iba para arriba, iba para abajo. En todo lado lo encontraba. Y bueno, ese fue uno de los tantos que me marcó muy bien. Perfecto. Pues la siguiente pregunta yo creo que sería más fácil de responder para tus compañeros que para ti, pero de todos esos compañeros que has tenido a lo largo de tu carrera, ¿podrías destacarme uno como el que viste tú que tenía más técnica? ¿El más talentoso, el más técnico con el que compartiste vestuario? Y bueno, como técnico y como jugador, Maradona. Porque era impresionante verle de cerca y tenerle... No por lo que fue, sino por lo que era. En el sentido de que era de esos jugadores especiales, esos jugadores que no sabes
para dónde van a salir. Por eso fue tanto tiempo como el mejor jugador del mundo. Son de esos locos lindos que dentro de la cancha él te amaga que te va a dar el pase y vos corres y no te la dio. Y el momento que no te amaga, te tira el pase y vos te quedas parado, te quedas como tonto. Pero son esos genios que da el fútbol. Que ellos tienen un montón de compañeros, que eran como Maradona, totalmente diferentes, pero que cada uno cumplía la función. Ahora, si era por habilidad, por la presencia que había dentro de la cancha, era Diego, seguro. Y de todos esos compañeros que tuviste, sobre todo en la delantera y demás, ¿con el que mejor te compenetrases tú? Ese compañero con el que os conocíais sin miraros prácticamente. En eso sería faltar el respeto a muchos, si no tendría Sí, que pero todo. Porque realmente siempre me he sentido muy bien con lo que me ha tocado desde la época de instituto hasta que pasé por Central, Valencia, el Hércules, Alicante, River, yo qué sé, todos los equipos que pude llegar a haber jugado, siempre me llevó muy bien, en el sentido de que no tenía predilección jugar con uno o con el otro. ¿Por qué? Porque yo también era muy inquieto dentro de la cancha. No es que tuviera una posición y me quedaba ahí quieto, sino que compartía con ellos tanto el trabajo como los festejos. Perfecto, pues vamos ahora con la parte de nombres propios, Ángel. Sí, yo te quería resaltar, Mario, unos nombres de compañeros, a ver si me los puedes definir con una sola palabra, ¿de acuerdo? Vale. Esto sí que es complicado, pero dale, vamos a intentar. Sí. A ver, el primero sería Menotti. Bueno, un genio. Un genio técnico, claro. Siguiente, el Pato Fillol. Mucho tiempo el número 1. Y por último, Osvaldo Ardiles. Un amigo desde, bueno, este va a ser un poquito más de palabras. Con Ardiles nos conocimos en instituto, así que arrancamos, él ya había arrancado, y yo ahí con 18 años. Y nos juntamos, después jugamos en contra, estando yo en Rosario Central y en el Huracán, y después, bueno, la selección. La verdad que Osvaldo Ardiles era un auténtico crack. Además, eso, que os conocisteis pronto, jugasteis juntos en Argentina y en la selección, ¿verdad? Sí. Lo que nos has comentado. Sí. Yo te quería comentar una anécdota que había leído de cuando empezaste a jugar en Argentina, que eras carpintero y jugabas pues en tu pueblo, ¿no? En Belleville. Y te ficha el Instituto de Córdoba. Sí. Y vas a hacer una prueba y te cambias el nombre, ¿no? Te pusiste Carlos Aguilera porque así tendrías más posibilidades de fichar. ¿Cómo era esto? No es que trabajaba en una carpintería, simplemente que había el primer año que fui al colegio, un colegio nuevo, me llevé 7 materias. Eran 8 y me llevé 7, hasta religión me llevé. Claro, y mi padre, en vez de dejarme esos 3 meses de vacaciones, me puso a trabajar. Y él trabajaba en esa carpintería. Por eso trabajé, no era que fuera carpintero, ni mucho menos. Pero bueno, lo de instituto fue mucho tiempo después, ya cuando estaba en sexto año, el último año de colegio. Yo ya tenía 16 para 17 y bueno, yo me voy a probar al Nacional de Montevideo y ellos quieren que yo volviera, pero me quedaba un año de la secundaria. Y mi papá quería que yo terminara la secundaria, así que me quedé. Y a las 2 semanas vino al instituto. El presidente del instituto era muy dueño de la carpintería donde trabajaba mi papá. Y bueno, entre que vengo y voy y era presidente del instituto. Y pregunté, ¿qué tenés por ahí? ¿Qué tenés esto? ¿Qué tenés lo otro? Y me dijo, bueno, tengo uno que anda muy bien y eso. Bueno, a la semana siguiente me voy a probar. Cuando llego ahí, me dicen, bueno, ¿jugaste el técnico? Me dice, ¿jugaste alguna vez de 9? Si yo estaba ahí, y digo, una mentirita piadosa tampoco va a pasar nada. Digo, sí, siempre. Y yo siempre era mediocampista, jugaba de 5. Era un 4-3-3, yo era de 5. Y me pusieron el 9. Ahora, yo no conocía a mis compañeros. Después de ese partido, ya me divertí como nunca, porque teníamos un equipazo realmente espectacular.
Y me pusieron Aguilera porque ya desde ese momento, si había algún otro club que te veía y iba a hablar con vos y yo no tenía contrato con nadie, a lo mejor te podía fichar. Y cuando me dicen, firmar el papel, porque antes se firmaba una planilla, y le digo, pero acá no estoy yo, vos firmás donde ponen el 9 ahí, Aguilera. Firma. Pero bueno, no era oficial esos partidos, ese cuadrangular. Así que bueno, ahí empezó mi carrera deportiva como Aguilera. Y terminó como Kempes. Muy bien. Vamos ahora, Mario, con 3 preguntas muy cortas para conocerte un poquito mejor. ¿Cuál es el estadio dentro de los que jugaste que más te imponía? En el Maracaná. En Brasil, Maracaná era una cosa. Como dicen que en Turquía los estadios son un infierno, ¿viste? La caldera. Andá a Brasil a ese estadio cuando jugaba la selección. Mamma mía. Auténticos partidazos aquellos, estoy seguro. Vamos con la siguiente. Una anécdota que te pasase con un árbitro con el que te llevases bien o que te sacas alguna tarjeta injusta. No sé, algo que te ocurriese con un árbitro. Bueno, nunca he tenido problemas con los árbitros. Nunca tuve problemas. Lo que pasa que una vez terminé calentito el partido. Terminamos perdiendo. Y el árbitro había cobrado un gol para los contrarios que no había sido gol. Y yo, claro, un compañero mío venía detrás de los árbitros. Y yo, en vez de decírselo al árbitro, hacía de cuenta que se lo decía el compañero. Y bueno, me pasó más o menos lo que pasó a Correa. Y a mí me dieron 4 partidos. Bueno, y vamos con la última, que es una clásica de esta sección. ¿Cuál es la mayor bronca que recuerdas? Puede ser en un vestuario del míster hacia los jugadores, entre 2 compañeros, una bronca que pase el tiempo y te sigas acordando. Mira, bronca, a nivel así de entrenador, no. De compañeros, menos. Pero las broncas que nos pegaron en Valencia cuando perdíamos, la época esa que el Valencia no pudo, que estuvimos a punto de descender, ahí sí que nos echaban la bronca, pero encima no veías nada de la tribuna, eran todos pañuelitos blancos, solo pañuelitos que viste cómo se encargan en España de estar en desacuerdo. Bueno, esa es la bronca esa bronca que te duele, porque vos querés hacer bien las cosas, pero no te dan los resultados, no te da el juego. Y claro, la gente tiene derecho al pataleo, como se dice. La gente paga y la gente exige. Y a mí me dolía muchísimo. Pero bueno, son cosas que pueden llegar a pasar y pasaron. Pero después nos hablamos. Sí, la afición del Valencia, la verdad que es un estadio duro, tanto como local como visitante, y bueno, pues había que sufrirlo, pasarlo y hasta que cayó en esas cosillas. Pero bueno. Vale, Mario Alberto, te cuento nada. El último juego con el que terminaremos la entrevista, ¿vale? Es una frase a la que le falta el final y el final me lo tienes que poner tú, ¿vale? A ver. Venga, te lanzo la primera. Al Kempes de hace 50 años le diría que... Estudiar inglés. Vale, Estudiar inglés y que siga comportándose como se comportó. Nada más. perfecto. ¿Estudiar inglés porque tuviste alguna oferta de la Premier y no pudiste ir o No, simplemente ni mucho por... menos, porque ya hace 20 años que estoy acá en Estados Unidos y no se habla en inglés. Bueno, no pasa absolutamente nada. Vale, la siguiente. La espina que me quedó por conseguir en mi carrera fue... Quizás haber aprovechado el momento de ser técnico y no lo aproveché. Los 2 o 3 equipos primero que tuve no es que me haya ido mal en lo deportivo, sino en los problemas económicos que tenían los clubes y al final me cansé. Vaya. El equipo por el que estuve a punto de fichar fue... En la época del Mundial hubo 2 o 3 equipos que preguntaron por mí al Valencia, pero Ramos Costa, el presidente, dice, si te vendo, Mario, me matan. Madrid, ¿Se pueden decir los equipos o no? en Madrid, Barcelona, equipos italianos como el Inter, el Milan. O sea que iban detrás. Vale.
dice. ¿Eh? Había varias novias, como se dice. Sí, varias y muy bonitas, la verdad. Vale, mi experiencia en el Bigote de Abadía ha sido, Espectacular, lindo, cómodo, sí, hasta gusto, ¿no? como se dice, calzón quitado. Hablamos de lo que tenemos Sí, que hacer sin problemas. Y es perfecto. lo lindo de estas intercomunicaciones. Sí, perfecto. Nosotros hemos tenido que modificar un poco la entrevista para adaptarlo y demás, y claro, nos gustaría hablar de un montón de cosas más, pero vamos, ha sido una experiencia, la verdad, que espectacular el tener a una leyenda como tú entre nosotros, el recordar, nosotros recordar no porque no habíamos nacido, pero un poco que nos cuentes de primera mano cómo era aquel mundial, cómo era aquella época del Valencia, y lo que sí me gustaría, Mario Alberto, es lanzarte la última, que no creo que no te lo hemos comentado, pero nosotros a los invitados siempre les dejamos como un reto, que es que le digan a algún otro exfutbolista con el que tengan confianza, que le guste un poco este tipo de entrevistas, a ver si quieren venir con nosotros. No sé si tienes tú en la cabeza alguno que quizá le gustaría venir al programa como invitado y que tú puedas decírselo. No lo sé, los que más conozco son los de Valencia. Te podría decir Ricardo Arias, que es muy comunicativo. Darío Feldman. Bueno, el que nos... Son gente, estoy seguro que son gente que te van a aceptar y van a Sí, hablar, seguro. vale, pues ya te pedimos un poco de ayuda para llegar a ellos cuando acabe la No te entrevista. preocupes que Entonces, yo los llamo cuando me digan. vale, perfecto, Mario Alberto. Oye, pues lo dicho, miles de gracias por hacernos vivir un momento único, un momento que jamás pensábamos que iba a ocurrir y un auténtico placer haberte tenido con nosotros. Así que nada, un abrazo muy fuerte y eternas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo muy grande y bueno, que consigan lo de Ricardo o lo de Darío. Vale, perfecto. Habla, chao, Lo chao. que sea será bienvenido. Miles de gracias, Mario. Hasta la próxima. Hasta ahora. Chao, chao, Gracias, chao. hasta la próxima. Hasta luego.